tarde es tiempo ya de entrevista aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día y como siempre, muy pegados a la actualidad. Y la actualidad nos vuelve a llevar al terreno judicial porque seguimos conociendo nombres de políticos que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. El último, el del vicepresidente del Cabildo de Tenerife y exalcalde de Buenavista, Aurelio Abreu, según adelantaba el periódico La Opinión de Tenerife, este mismo martes al publicar el escrito de acusación de la Fiscalía. Aurelio Abreu se enfrenta a 8 años de inhabilitación por un contrato a dedo. Nosotros queremos hablar, para conocer bien por qué se va a sentar Aurelio Abreu en el banquillo de los acusados, con la persona que denunció estos hechos cuando era alcalde también de Buenavista y en la actualidad portavoz del Grupo Municipal de Sí Se Puede, Antonio González Fortes, a quien le damos la bienvenida. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a intentar aclarar un poco esta noticia, insistimos, de bastante trascendencia que adelantaba el periódico La Opinión de Tenerife este martes. ¿Cómo se enteran ustedes de esos hechos que están en este procedimiento judicial que va a acabar con Aurelio Abreu en el banquillo de los acusados y por qué deciden denunciar? Bueno, nosotros cuando accedemos al gobierno en 2011, nosotros tenemos claro que hay un proyecto del que se lleva hablando desde el año 2007, que es la residencia para personas con discapacidad. Esa residencia para Buenavista es sumamente importante. En Buenavista trabaja desde hace más de 30 años el Centro Ocupacional Isla Baja. El trabajo que realiza el Centro Ocupacional es una referencia del trabajo con personas con discapacidad en toda la isla de Tenerife. Raúl Cordero es una de las cabezas visibles de ese proyecto. Y el proyecto venía a poner un poco, digamos, a cerrar ese círculo que ya hacía el Centro Ocupacional, porque cuando las personas ya acaban su vida laboral, o simplemente sus familias ya no podían atenderlas, a las personas con discapacidad, aquellos que fuera necesario que se les atendiera, pues normalmente se llevaban a residencias de otros lugares, con lo cual se producía un desarraigo. Nosotros entendíamos que este proyecto, ya digo, del año 2007, era un proyecto bandera, no se había llevado a cabo y quisimos desde el primer momento ponerlo en marcha. Por tanto, hay un proyecto que ustedes saben que existe para construir una residencia en el municipio, en suelo de Buenavista, y se preguntan, bueno, ¿por qué esto no se ha cometido? ¿Por qué no se ha ejecutado? Y empiezan a buscar ese proyecto. Sí, exacto. Es que nosotros en la propia toma de posesión hablamos ya de este proyecto. Entonces nos ponemos a buscar, hablamos con el arquitecto y lo primero que también nos encontramos en el ayuntamiento es que todo el mundo que tiene que ver con urbanismo nos dice que ese proyecto nunca entró en el ayuntamiento de Buenavista. Bueno, puede ser, y bueno, ese tipo de cosas, aunque no deben pasar, pues puede ser que el proyecto se quedara en despacho de alcaldía o que se quedara en alguna institución mientras se pedían las subvenciones, y lo que hacemos es hablar con el arquitecto. Durante un año, hablando no solamente con el arquitecto, sino también con el propio Aurelio Abreu, lo que nos encontramos siempre es pues largas, negativas, el proyecto ya se entregó, pero nunca vemos la realidad de ese proyecto y bueno, llega un momento en el que si decidimos pedir ese proyecto al Colegio de Arquitectos, a la Consejería de Asuntos Sociales, creo que era en ese momento la que concedió la subvención. Estas dos instituciones nos confirman que el proyecto ellos tampoco lo tuvieron en ningún momento. Pedimos a Secretaría una copia, ¿no?, del propio proyecto de la Secretaría Municipal y lo que se nos confirma es que el proyecto nunca entró en el Ayuntamiento de Buenavista. O sea, el secretario certifica que el proyecto no había entrado en el ayuntamiento, con lo cual nosotros ya abrimos el expediente y lo que nos encontramos es otra sorpresa, y es que toda la adjudicación del proyecto se había realizado sin mediar concurso público por un importe de 270.000 euros. Con lo cual, vamos, nuestra obligación ya es, no tenemos proyecto, sabemos que se ha cometido una manifiesta ilegalidad o entendemos que se ha cometido esa ilegalidad. Por lo tanto, entendemos que nuestra obligación es preparar un escrito de denuncia, numeramos el expediente y lo aportamos a Fiscalía. Esto estoy hablando yo de julio de 2012, entonces si hablo de julio de 2012 significa que durante todo un año, y además eso está atestiguado por los propios testigos que han pasado por la instrucción, intentamos trabajar de buena manera y presentamos ese escrito en Fiscalía. 6 meses después Fiscalía es quien presenta, porque esta denuncia desde el principio quien la presenta realmente es Fiscalía en el juzgado de Ico, ¿no? O sea, la denuncia la presenta Fiscalía
a raíz de que ustedes ponen los hechos en conocimiento del Ministerio Público, ¿cómo se explica que hasta 2011 y desde 2007, que es cuando parte, digamos, este expediente, nadie se haya preocupado por lo que había pasado con ese proyecto en el ayuntamiento? Nosotros no nos lo explicamos, básicamente porque la lectura que nosotros hacemos es que este proyecto, cuando se vende a la sociedad y al propio centro ocupacional, es en época preelectoral, se acercan las elecciones de 2007, entonces lo que vemos es que después de las elecciones de 2007, que es cuando nosotros accedemos como concejales al Ayuntamiento de Buenavista, también es una época convulsa porque el propio Aurelio Abreu se presenta a las elecciones del Senado por primera vez, abandona, hay un cambio de alcaldía, entonces nosotros hasta un punto podíamos entender que ha habido suficientes cambios como para que un proyecto, si no estaba lo suficientemente trabajado, pues a lo mejor no se había podido llevar a cabo. Pero claro, de ahí a que el proyecto no estuviera en el ayuntamiento hay un trecho. Y claro, cuando nosotros abrimos el expediente, como yo siempre digo que abrimos la carpeta y nos encontramos esto. El concurso, bueno, no había habido concurso. En la adjudicación, por 270.000 euros se había realizado a dedo. Por tanto, hay un dinero que llega del Gobierno de Canarias subvencionado para la redacción del proyecto de esta residencia. ¿Cuánto dinero da el Gobierno de Canarias? El Gobierno de Canarias da 162.000 euros, que es el 90% del importe total de la redacción del proyecto, que son 180.000 euros. Los 162.000 euros llegan al Ayuntamiento de Buenavista, se utilizan para pagar al equipo de arquitectos y bueno, ahí quedan 18.000 euros que se suponía que era el 10% de la aportación municipal, que nunca se llegaron a pagar y tampoco nunca se llegaron a reclamar por parte del equipo de arquitectos. Por tanto, lo que se paga realmente son 162.000 euros. Exactamente. ¿Quién decide que esa es la cuantía de lo que cuesta? Porque usted ha dicho que no hubo concurso público. ¿Quién decide que redactar un proyecto de una residencia en esos terrenos cuesta 162.000 euros? Pues eso lo decide el equipo de arquitectos, que es el que pone precio a su trabajo, y el Ayuntamiento de Buenavista lo acepta, porque tampoco hubo valoración alguna por parte de un equipo de profesionales. Al no existir pues este concurso público, pues tampoco hay valoración del trabajo ni nada por el estilo. No hay ningún técnico municipal que haya valorado cuánto costaba redactar ese proyecto. No, nada. Por tanto, lo decide de manera unilateral la parte a quien después se le acaba adjudicando el proyecto, es decir, el estudio de arquitectura. Exactamente. ¿De quién es ese estudio de arquitectura? El equipo de arquitectos es de Ramiro Cuende. Cuende y no sé, tiene un segundo nombre, pero vamos, es Ramiro Cuende la cabeza. El que fue concejal del PSOE también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Compañero del partido de Aurelio Abreu, exactamente. O sea, por tanto, el Ayuntamiento de Buenavista decide ponerse en contacto, corríjame si me equivoco, previamente con este estudio de arquitectura y le viene a decir: queremos desarrollar un proyecto para construir una residencia en este terreno en concreto. Y el estudio de arquitectura le dice: eso cuesta tanto, en este caso 180.000 euros, que es lo que inicialmente se dice, y en base a eso el Ayuntamiento pide una subvención al Gobierno de Canarias, que concede una subvención de 162.000 euros y adjudica, sin procedimiento y sin concurso, a ese estudio de arquitectura la redacción de ese proyecto. Exactamente. Y la adjudica también la dirección de obra, que son 90.000 euros más. Lo que pasa es que eso nunca se llegó como la obra no se hizo, pues tampoco hubo dirección de obra y por lo tanto tampoco hubo pago. Pero también le adjudica la dirección de obra. Al final el paquete completo son 270.000 euros. Pero realmente lo que se paga son 162. Son 162.000 euros. ¿Esos terrenos son municipales? ¿Había algún problema con la titularidad de esos terrenos? Bueno, estos terrenos nunca se llegaron a comprar. Estos terrenos se pidió una subvención a Caja Canaria, hablamos del año 2006. Esa subvención se concedió al ayuntamiento, estamos hablando de 15 millones de pesetas, 90.000 euros. Y esos 90.000 euros que sí recibió el Ayuntamiento de Buenavista nunca se emplearon, a pesar de que cuando nosotros llegamos ese dinero no existía físicamente, ese dinero nunca se empleó, llegó al Ayuntamiento y se utilizó para otra cosa, nunca se empleó para comprar los terrenos. Los terrenos donde se suponía que debía ir la residencia, donde estaba proyectada la residencia, donde en el Plan General de Buenavista, aprobado en 2007, dice que tiene que ir la residencia, esos terrenos no son de titularidad municipal porque nunca se llegaron a comprar, a pesar de haber recibido una subvención para la compra de esos terrenos.
Y esa subvención entiendo que tampoco se gastó, por tanto. Es decir, se consiguió una subvención, bueno, la subvención para la ejecución del proyecto sí, pero ese dinero que llegó de una entidad financiera... Se ingresó en el ayuntamiento, se consignó, porque hay que explicar que, bueno, que los créditos en el ayuntamiento para control se consignan, digamos que existe un dinero ficticio, un crédito presupuestario, ¿no?, para quien conozca cómo funciona esto. Ese crédito sigue consignado, pero a ver, el dinero real es que ese dinero llegó y se utilizó para otra cosa. Lo que ha venido a decir Aurelio Abreu cuando ha hablado públicamente sobre esto, principalmente es que ese proyecto sí que existió y él se basa en que posteriormente se certificó la existencia de ese proyecto. Por tanto, entiendo que el proyecto finalmente apareció. El proyecto finalmente apareció, pero ¿cuándo apareció? Volvemos a las fechas. Es decir, nosotros presentamos, yo personalmente presento la denuncia en julio de 2012. En diciembre de 2012 es cuando nosotros recibimos notificación por parte de la Fiscalía de que se ha procedido a presentar esa denuncia en el juzgado de ICO. Y el proyecto aparece 15 días después, durante las fechas de Navidad. Recuerdo que las fechas de Navidad, esa Navidad del 2012, es cuando se da registro de entrada. Y además eso en el expediente está debidamente registrado cuando se registró el proyecto. Y entonces en ese momento es cuando el proyecto, por arte de magia, aparece. Y cuando digo por arte de magia es que en ese año, desde junio de 2011 hasta julio de 2012, en el que nosotros estuvimos pues hablando con el arquitecto, con Ramiro Cuende, y nosotros no tenemos nada que esconder, porque esto también se ha utilizado como... O sea, ustedes hablaron incluso con el arquitecto. Por supuesto, es que Ramiro Cuende estuvo en Buenavista y estuvo hablando con el concejal, con Esteban Lorenzo, el concejal de Bienestar Social. O sea, Ramiro Cuende se desplazó incluso a Buenavista para tratar este asunto. Y él lo que decía... Antes de que apareciese el proyecto. Antes de que apareciera el proyecto. Y, o sea, eso habla de la buena voluntad que nosotros tuvimos a la hora de trabajar este proyecto, pero lo que nos dice es que ese proyecto él lo perdió en una mudanza y demás, pero sí es verdad que 15 días después de que los periódicos se hicieran eco de que la Fiscalía había denunciado a Aurelio Abreu por este tipo de por estos delitos, aparece el proyecto. Aparece el proyecto. Porque lo presenta Ramiro Cuende. Sí. En el Ayuntamiento de Buenavista. Y lo certifica el propio secretario, entiendo. Le da registro de entrada, con lo cual ya no hay mayor prueba de ello, o sea, el registro de entrada municipal. Si uno busca las declaraciones que ha hecho públicamente Aurelio Abreu, lo que él dice es que ustedes ocultaron intencionadamente ese proyecto. Quizás es parte de su defensa. ¿No ocultaron ese proyecto ustedes? No, es que nosotros no tenemos... O sea, ¿para qué? Es que no tiene ningún sentido, sí, de verdad. Es que cualquiera que sepa y que nos conozca y que sepa cómo hemos trabajado este asunto, sabe que nosotros, nuestra única intención en todo momento era construir la residencia y construirla lo antes posible. Pero bueno, yo entiendo que Aurelio Abreu también se tiene que defender. Él no puede llegar y decir que obviamente... Porque es que lo que estamos hablando, no sé, seguramente quien nos está escuchando ahora se estará echando manos a la cabeza y dirá, ¿cómo puede ser, no? No saldrá Aurelio Abreu a decir que sí, que es verdad. Claro, ¿cómo va a decir eso? En cualquier caso, el mismo secretario que certifica por registro de entrada, que ya está el documento cuando lo presenta Ramiro Cuende, es el mismo secretario que certificó meses antes que no existía ese documento. Exactamente. Nosotros en el momento, antes de presentar la denuncia, como ya dije, nosotros nos dirigimos no solamente al secretario municipal, sino al Colegio de Arquitectos y a la consejería que concedió esa subvención. Veíamos la noticia al principio, al final todo esto ha derivado en un procedimiento judicial, en una instrucción en la que se ha escuchado pues, a todas las partes y se ha decidido que hay indicios de delito suficiente en este caso para presentar escritos de acusación y que se abra el juicio oral. Así lo ha estimado la Fiscalía, que no solo acusa a Aurelio Abreu, sino también al secretario municipal del que hemos hablado, y pide 8 años de inhabilitación. ¿Qué les parece el escrito de acusación de la Fiscalía? Bueno, a nosotros el escrito de la Fiscalía, nosotros pedimos como parte, como sí se puede, pedimos que se investigara también y que se acusara a Aurelio Abreu de malversación. Pedíamos además que la pena por prevaricación fuera superior
Pero aparte nosotros creemos que ha habido un delito de malversación, no solamente en la valoración del propio proyecto, o sea, nadie decide, no hay un peritaje, digamos, de cuánto va a costar este proyecto, con lo cual, desde nuestro punto de vista, esto está sobrevalorado, los 270.000 euros o los 162.000 euros y demás, sino también el hecho de que el proyecto está meridianamente claro que el proyecto apareció después de que se hizo pública la denuncia, con lo cual también queda claro que ese proyecto no estaba en el ayuntamiento. ¿Ustedes creen, por tanto, por lo que acaba de explicar, que además de un delito de prevaricación, presuntamente se ha cometido un delito de malversación? Exactamente. Inicialmente la Fiscalía, que ahora no acusa por malversación, sí denunció por malversación también a Aurelio Abreu en su momento. Sí, se pide que se investigue la malversación también. ¿No les preocupa que se les pueda acusar de ser temerarios por pedir una acusación de malversación cuando la Fiscalía o el Ministerio Público no ve que se haya cometido ese delito? Yo creo que ahora lo que toca... A ver, yo no soy profesional del derecho, ¿no? Entonces, tampoco... Yo soy un concejal y yo también estoy a expensas de lo que recomiendan los servicios jurídicos del partido. Hay una cosa clara también. Nuestro escrito de calificación es anterior, es 2 años anterior al escrito de Fiscalía, con lo cual nosotros tampoco conocíamos qué era lo que Fiscalía iba a calificar, ¿no? Bueno, ahora que se abra juicio oral y que empiece el proceso, digamos, de juicio oral y que en el juicio oral se decida. Igual que antes decía yo que el señor Aurelio Abreu tiene derecho a defenderse o que es parte de su estrategia de defensa las declaraciones que hace. Yo sí digo una cosa también, hay que respetar la presunción de inocencia. Nosotros denunciamos porque creíamos que había algo ilegal, pero calificar esa ilegalidad no nos toca a nosotros. Y nosotros vamos a ser respetuosos también con lo que diga el juzgado. O sea, ¿Qué pena solicitan en su escrito de calificación? Nosotros solicitamos 10 años de inhabilitación y creo que por malversación, si no recuerdo más, eran 3 años de prisión. Hay alguien que se pueda estar preguntando, bueno, más o menos yo creo que la historia ha quedado clara, como dice usted, ahora será la justicia la que decida si efectivamente se han cometido o no esos delitos, pero puede sorprender cómo es posible que un gobierno autónomo conceda una subvención de una manera tan discrecional, en el sentido de es el ayuntamiento el que le dice dame una subvención para hacer una redacción de un proyecto que cuesta tanto y el gobierno de Canarias da ese dinero sin que haya un control, porque usted mismo ha dicho que creen que ese precio se infló. No hay nada, no hay ningún elemento de control administrativo que evite que se dé más dinero del que cuesta una actuación, como en este caso. Estamos hablando de otra época. O sea, es que estamos hablando en 2018 de una cosa que pasó, que se gestó en 2006. Entonces, en 2006, vamos a hacer un poquito de memoria, cómo eran las administraciones en 2006. ¿Cuándo se empezó a hablar de racionalizar el gasto? ¿En qué año se empezó a hablar de control de gasto? No era en el 2006 cuando se hablaba de control de gasto, sino más bien empezó a hablarse de control de gasto después del 2008, después de las elecciones generales de 2008. Entonces, en 2006 probablemente dentro de todos los desmanes que se pudo cometer en las diferentes administraciones, pues este pudo ser uno más, de falta de control, ojo, ¿no? Es que a lo mejor si se hubiera realizado el peritaje, pues hubiera costado eso el proyecto, pero es que no hay peritaje. Es que la administración que concede la subvención ni siquiera pide copia del proyecto para quedárselo, porque, a ver, si yo concedo una subvención, lo normal es que por lo menos una memoria se nos pida o una copia del proyecto, y sin embargo no está en la consejería. No está en la consejería, pero la consejería sí dice que aquello se justificó, entiendo. Porque claro, sí, con un certificado del secretario diciendo que el dinero se había utilizado para el objeto de la subvención, cosa que, bueno, tampoco... O sea, el secretario también llegó a decir que el dinero se había gastado correctamente, el mismo secretario que después dijo que el proyecto no estaba en el ayuntamiento. Exacto. ¿Ustedes creen desde el Grupo Municipal de Si Se Puede que tendría que haber responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales por parte del Partido Socialista en el municipio de Buenavista, aunque Aurelio Abreu ya no esté en el Grupo Municipal del Partido Socialista y aunque hayan cambiado pues, muchas de las caras de ese Grupo Municipal? A mí cuando me han preguntado esto en prensa, yo siempre respondo que la actitud del Grupo Municipal Socialista ha dejado mucho que desear en este asunto. Nuestra voluntad siempre ha sido que el proyecto apareciera y trabajar con el proyecto. Y lo que nos hemos encontrado siempre es una actitud de defensa hacia su líder, hacia el líder natural del Partido Socialista en Buenavista, que es Aurelio Abreu,
de negación, de ataque. O sea, nadie más que nosotros se ha llevado más palos que por presentar la propia denuncia, ¿no? Entonces, ¿deberían haber responsabilidades políticas? Debieron haber responsabilidades políticas desde el principio. Y una actitud honesta por parte de los concejales, que la concejala en ese momento es la actual alcaldesa del municipio. Una actitud honesta de por lo menos llegar, preguntar, ver el expediente, estudiarlo y al menos poner en duda la actuación de Aurelio Abreu. Y sin embargo, lo único que ha habido es ataque frontal. Y añado, no solamente del PSOE en Bonavista, el PSOE a nivel insular. Yo siempre hago una broma. En esta misma mesa, no sé si las mesas han cambiado, pero desde esta misma mesa, Javier Abreu dijo, después de mi declaración como testigo en enero de 2014, que es que la jueza me había imputado. Eso es un rollo que se inventó completamente y se dijo en un medio de comunicación, en un momento importante del programa, y se dijo que yo estaba imputado. Entonces, nadie más que nosotros nos hemos llevado los palos de un proceso que además se ha negado, se ha dicho que se ha archivado, es que se han dicho tantas cosas y sin embargo esto ha sido como una gotita de agua, donde además si se puede no ha movido más que la presentación de la denuncia y sin embargo el juzgado ha ido caminando muy lento. Pero al final, todo lo que decíamos desde el principio, el fiscal ya lo ha hecho suyo, ¿no? Antonio, para terminar, ¿la alcaldesa actual era la concejala de Servicios Sociales en el momento en el que se gestionó este proyecto? No era la... Es que me pareció entenderle eso. La concejala, me refería a la concejala en la oposición, portavoz del grupo socialista en la oposición y por lo tanto la máxima responsable de este grupo en la época en la que se presentó la denuncia. Importante, claro. A lo mejor me he explicado mal yo. No, en cualquier caso lo he entendido yo mal, pero bueno, importante que esa parte quede clara. Antonio González Fortes, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos ha pasado el tiempo. Es verdad que nos hemos centrado solo en hablar de este asunto, pero me parece un asunto bastante importante y complejo como para dedicarle este tiempo y poder explicarlo con calma, que creo que hemos podido hacerlo. Y sobre todo, bueno, darle las gracias por haber venido aquí a contarnos esta realidad. Nosotros intentaremos también, lógicamente, que Aurelio Abreu pues venga aquí también a explicarnos pues cómo ve él este mismo expediente y este mismo procedimiento del que hemos hablado. De verdad, Antonio González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hoy hemos hablado de este asunto judicial, un nuevo político que va camino del banquillo de los acusados en la isla de Tenerife, en este caso el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu. Va a ser un año judicial bastante movido el próximo 2019. Nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de lo que ocurre también en nuestros juzgados y en general en la actualidad de las islas. Nos vamos, volvemos el próximo martes. Que pasen un feliz fin de semana.